No tuve tiempo de pensarlo, ni de respirar, ni siquiera de maldecir en voz alta. Arcos había desaparecido y lo único que encontré fue un mensaje corto, seco, imposible de asimilar. Sylvan, tengo a tu perro. Haz exactamente lo que te diga o no lo volverás a ver. Así, sin firma, sin motivo aparente. Una amenaza lanzada como un cuchillo por la espalda. Eran las 6:53 de la mañana. Estábamos en el sendero de siempre, junto al acantilado de Erlan, en la costa. Arcos corría unos metros por delante como cada día, siempre con ese trote alegre y torpe que hacía que los desconocidos se rieran al verlo pasar. Yo iba detrás, con el café aún peleando en el estómago y los auriculares puestos a medio volumen. Era mi rutina desde que me mudé a Ivrel, correr con él, sudar, olvidar. Lo único que me calmaba. Esa mañana hizo algo que no solía hacer. Se desvió por un pasadizo entre los matorrales, donde el camino se estrechaba y desaparecía entre los pinos. Le silbé, como siempre. No volvió. Lo llamé 2 veces, luego 3. Me metí entre las ramas arañándome las piernas. Nada, ni un ladrido, ni una pisada. Solo ese silencio espeso, como de final de película. Y entonces vibró el móvil. No lo busques. No avises. Estás vigilado. El corazón se me fue al suelo. Miré alrededor, sintiendo por primera vez que alguien me respiraba en la nuca. Un hombre con chaqueta roja cruzó por el camino, hablando solo con su pinganillo. Una mujer sacó el móvil justo al pasar por mi lado. Un niño en bicicleta se detuvo a mirarme sin pestañear. Me invadió una paranoia brutal, como si todos supieran algo que yo no. Volví a casa a paso rápido, con el sudor pegado a la espalda. Cerré la puerta, bajé las persianas y me senté en el suelo con el móvil temblando en la mano. Arcos no era solo un perro. Era el único ser vivo que no me juzgaba. El único que no se reía de mí cuando tartamudeaba. El único que no me pedía explicaciones ni favores. Yo no era el tipo de persona que se desmorona fácilmente. Desde que cumplí los 17 me tocó ser el adulto de la familia. Mi padre nos dejó y mi madre, bueno, digamos que sobrevivía a ratos. Mi hermano pequeño, Nael, siempre estaba metido en líos, y yo tenía que cubrir sus huidas y sus deudas. Me acostumbré a resolver problemas sin hacer preguntas, a tragar saliva y seguir adelante. Cuando llegué a la universidad, me concentré solo en los estudios, y allí conocí a Elías. Al principio fue solo un compañero de grupo, luego un aliado silencioso en las clases, y sin darme cuenta, se convirtió en el único que me conocía de verdad. Dormíamos en colchones tirados en el suelo, compartíamos cigarrillos baratos y teorías conspiranoicas. Me entendía incluso cuando yo no hablaba, hasta que un año después de graduarnos, desapareció. No hubo despedidas, solo un mensaje absurdo. Confía en mí, tenía que hacerlo. Lo borré. Pero nunca dejé de pensar en él. Y ahora esto. Esta amenaza. Este juego sucio que me devolvía al miedo, al desconcierto. A las 8:06 llegó un sobre bajo la puerta. Dentro, una foto de Arcos, atado, con los ojos muy abiertos. Estaba vivo. En un rincón oscuro, sobre lo que parecía una moqueta vieja y llena de manchas, tenía un cartel pegado al collar. Obedece. Y una hoja escrita a mano. Instrucción 1. Ve a trabajar como si nada. Instrucción 2. A mediodía, pide una baja médica de 2 semanas. No des explicaciones. Instrucción 3. Esta noche haz una maleta. Solo lo imprescindible. Recibirás una dirección. No avises a nadie. Me quedé allí, en el suelo, con el sobre entre las manos. El mundo entero se me encogía en el pecho. Me metí en el baño y vomité lo que no había desayunado. Me lavé la cara con agua helada y volví a leer la nota. 3 veces. 4. No podía llamar a nadie. Ni a Nael, ni a mi madre, ni siquiera a Adrián, que llevaba meses intentando acercarse a mí de una forma que no me atrevía a definir. Me había quedado solo, otra vez. Fui a la oficina con los ojos hundidos y el alma en pausa. Me crucé con mi jefa, Adele,
una mujer directa que siempre iba al grano. «Silvan, ¿todo bien? Estás más blanco que la pantalla de inicio», dijo entre un bostezo y un sorbo de café. «Mi madre ha tenido un problema». Mentí sin pensar. «Necesito unos días, una baja de 2 semanas». Me miró con los labios apretados, calculando. Finalmente asintió con desgana. «Está bien, pero cuando vuelvas hablaremos. Las cosas aquí cambian rápido». Asentí. No me importaba. Nada me importaba más que Arcos. A las 18:10, justo cuando estaba cerrando las ventanas de casa, encontré otro sobre en el buzón. Dentro, una hoja con unas coordenadas y una frase. Latitud, 43,876. Longitud, 0,492. Cabaña de pescadores. Costa Sur. La llave está bajo la piedra. Quédate 14 días. Espera nuevas instrucciones. No contactes con nadie. Me quedé inmóvil con la hoja en la mano. El mar al que tanto había temido desde niño iba a ser mi único horizonte. Preparé una mochila con lo justo. El cargador, algo de ropa, una navaja, la foto de Arcos. Cerré el piso y me senté en la escalera con el estómago vacío. Me habían arrinconado, y aún no tenía ni idea de por qué. Pero sabía que ese mensaje, esa orden, no era el final. Era solo el primer paso. La cabaña era más rústica de lo que esperaba, pero tenía lo justo para sobrevivir. Una cama firme, una cocina diminuta y una estufa que olía a leña vieja. Afuera, un sendero llevaba a un embarcadero solitario, de esos que se doblan con el viento. Nada de cobertura, nada de vecinos. Ni siquiera una radio que hiciera de compañía. La primera noche dormí mal, con sobresaltos, despertando cada vez que el viento golpeaba las paredes. Soñé con Arcos, con su lengua fuera y su mirada inquieta. Soñé que me llamaba, pero no con ladridos. Hablaba. Usaba mi nombre como si fuera otra persona. Me desperté con el corazón a 1000 y la garganta seca. Por la mañana, en la puerta, encontré otra carta. Día 1. Levántate a las 9. Prepárate algo que te guste. No uses el móvil. No pienses en lo que dejaste atrás. Pasea. Respira. Arcos está bien. Míralo tú mismo. Y dentro, como la vez anterior, una foto. Esta vez, distinta. Arcos estaba sentado sobre una manta a cuadros, con una rama entre los dientes y los ojos brillantes. No parecía asustado. No estaba atado. En el fondo se veía una ventana, luz natural, incluso una planta. Todo en esa imagen gritaba: «¡Está cuidado!». Me quedé largo rato mirándola, como si pudiera adivinar algo en sus ojos. Pero no. Solo parecía tranquilo. Eso me aflojó un poco el nudo que tenía en el pecho desde que empezó todo. Desayuné algo rápido, por costumbre. Pero cuando miré el reloj, eran las 8:52. Me forcé a esperar hasta las 9:00, como decía la nota. A las 9:01 preparé café como me gustaba, fuerte, amargo, sin prisas. Luego tosté pan y abrí un bote de mermelada de grosellas que llevaba meses olvidado en la mochila de excursión. Era absurdo, lo sé. Pero me sentí bien. Como si alguien, por primera vez en años, me diera permiso para hacer algo solo porque me apetecía. A lo largo del día, fui descubriendo pequeños detalles que me sorprendieron. Había libros en una caja bajo la cama, todos en buen estado. Algunos eran títulos que llevaba tiempo queriendo leer. Había una libreta en blanco sobre la mesa de madera con una nota escrita a mano. Dibuja algo. Escribe. No importa si es malo, solo empieza. Esa noche me senté frente al mar, con una manta sobre los hombros y escribí. No era nada importante, solo frases sueltas, cosas que había querido decir y nunca dije. Confesiones sin destinatario. Y en algún momento, sin saber bien cómo, empecé a sentir una especie de calma. No fue inmediato, pero al cabo de 3 días lo noté. Mi respiración iba más lenta. Mi espalda ya no estaba encorvada por la tensión. Y por las mañanas ya no me despertaba sobresaltado. Me levantaba con un leve interés por saber qué vendría después. Cada día, una nueva carta.
Día 3. Hoy no hagas nada útil, nada productivo. Lee, cocina tu comida favorita. Luego duerme una siesta sin culpa. Día 5. Recuerda un lugar donde fuiste feliz. Intenta dibujarlo. Luego quema el dibujo. No porque sea malo, sino porque no necesitas cargar con todo. Día 6. No revises tus correos. No respondas llamadas perdidas. No le debes explicaciones a nadie. Hoy solo tú importas. Cada vez una foto de Arcos. En una saliendo a pasear con alguien. Una mujer, solo se le veía la mano. En otra, mordiendo una pelota azul que había comprado meses antes y ya ni recordaba. En todas, él parecía mejor que yo. Durante años había sido el que aguantaba, el que resolvía, el que no lloraba, el que no fallaba, el que no se permitía parar. La familia me necesitaba. Mi madre no sabía vivir sin preguntarme a cada rato qué debía hacer. Nael era un caso perdido, y yo no podía soltar la cuerda o todo se venía abajo. En el trabajo, era el que solucionaba los marrones de otros. Con Adrián nunca me permití ceder, aunque lo necesitara. Siempre era el que escuchaba, no el que hablaba. Pero allí, rodeado de bosque y mar, sin nadie que esperara nada de mí, algo se fue soltando. El día 7 llegó otra nota. Hoy piensa en una persona a la que siempre cuidaste más de lo que debías. Haz una lista. ¿Qué te dio ella a cambio? ¿Qué te quedó a ti? Y al final, en letra más grande. Está bien soltar. No estás traicionando a nadie. Solo estás volviendo a ti. Me costó. Escribí nombres. Mi madre, Nael, incluso Elías. Y después taché uno por uno. No por rencor, sino porque me di cuenta de que no tenía que cargar con ellos eternamente, que no debía. Una mañana me encontré silbando mientras lavaba los platos. Otra me sorprendí riéndome solo al leer una frase absurda en un libro. Empecé a nadar en el mar al amanecer. Al principio, con miedo. Luego con una libertad casi salvaje. El frío me despertaba mejor que cualquier café. Me hacía sentir presente. La voz de Arcos, esa que se me había colado en los sueños, empezó a cambiar. Ya no me suplicaba, solo me miraba en silencio, como diciéndome, por fin. No sabía quién estaba detrás de todo esto. No sabía si esto era una prueba, un juego o un experimento macabro. Pero empezaba a importar menos. Lo único real era que, por primera vez en años, me sentía descansado. No por dormir, sino por dejar de ser útil todo el tiempo, por darme permiso para ser otra cosa. Y eso era un regalo raro, inquietante incluso, porque el que me lo daba aún no se había mostrado. El 10º día amaneció con un cielo tan limpio que hasta el mar parecía respirar más tranquilo. Me preparaba un café cuando escuché los ladridos. Primero uno, lejano, luego otro, más claro. El corazón me dio un vuelco y salí disparado, sin chaqueta ni zapatos, hacia el camino de grava. Ahí estaba Arcos, corriendo hacia mí, más rápido de lo que nunca lo había visto. Su cola era un torbellino de alegría desbocada y sus ojos tenían esa mezcla de emoción y reconocimiento que solo un perro sabe transmitir. Lo abracé con fuerza. Me empujó con sus patas, me lamió la cara como si llevara años sin verme. Olía a pino y a algo vagamente dulce, como lavanda seca. Estaba limpio, bien alimentado, el pelo brillante, un perro cuidado. En su collar había una nota pequeña atada con una cuerda sencilla. Este es tu día con él. Disfrútalo. No había firma, no hacía falta. Quienquiera que estuviera detrás me conocía bien. Pasamos ese día como si el tiempo se hubiera suspendido. Caminamos por los acantilados, bajamos al agua, jugamos como antes. Me tiré en la arena mientras él cavaba como un loco. Hasta improvisé una caña con una rama y un cordel, aunque no pesqué nada. Solo nos reímos. Sí, reímos. Yo hablaba en voz alta, él ladraba. Me sentí ridículo y completo al mismo tiempo. Por la noche, después de cenar, hice un arroz con salchichas y compartí con él, como siempre,
Encontré una nueva carta sobre la mesa. No la había escuchado llegar, ni vi a nadie dejarla. Arcos tampoco ladró. Era como si el silencio supiera hacerse a un lado cuando algo importante iba a ocurrir. La nota decía: enciende el teléfono y lee el mensaje. No respondas. Solo piensa en lo que está escrito. Pregúntate, ¿es esta la vida que quieres? ¿Es esto lo que soñabas? Encendí el móvil por primera vez desde que llegué. Más de 100 notificaciones, mensajes perdidos, llamadas, correos, todo desbordado. El mensaje del que hablaba la nota estaba entre los primeros. Era de mi jefe. Silvan, lamentamos tu ausencia. Necesitamos saber si piensas volver. Han cambiado muchas cosas y no podemos garantizar tu puesto. Respóndenos antes del lunes. Lo leí varias veces. Sentí la vieja ansiedad asomarse, ese impulso automático de dar explicaciones, de pedir perdón, de solucionar. Pero no respondí. Ni una palabra. Pensé en mi vida antes de todo esto, en el silencio que nunca tenía, en las responsabilidades que asumía sin rechistar, en las relaciones que sostenía yo solo, como si fueran muebles cojos. Pensé en cuántas veces había dicho sí cuando lo que quería era no. Cuántas veces había cancelado fines de semana, citas, incluso sueños, solo para no decepcionar a alguien. ¿Y qué había recibido a cambio? Agotamiento. Un cansancio que no era físico, sino emocional. Como si estuviera cumpliendo condena en una vida que no había elegido del todo. Acaricié a Arcos, que dormía con la cabeza sobre mis pies, y decidí quedarme, hasta el último día. Ya no por obedecer instrucciones, sino porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí quería quedarse quieto. Mirar, sentir. El día 11 y el 12 fueron lentos, en el mejor sentido. Volvimos a caminar, a echarnos siestas juntos, a jugar con piedras. Empecé a hablar con Arcos como antes, contándole cosas sin importancia. Recuerdos de la infancia, comidas que odiaba, gente a la que nunca le dije lo que pensaba. Él solo me miraba, atento, como si entendiera. Como si supiera que necesitaba soltar todo eso en voz alta. La noche del día 12, escribí en la libreta que había encontrado el primer día. Estoy empezando a recordar quién era antes de que me convirtiera en el que todos esperaban que fuera. La mañana del día 13 fue distinta desde el principio. El cielo estaba encapotado, pero no anunciaba tormenta. Solo daba esa luz gris que a veces anticipa algo. Estaba en la cocina, removiendo un café ya frío, cuando llamaron a la puerta. Un golpe seco. Solo uno. Me quedé inmóvil. Nadie había llamado en todos esos días. Nadie se había acercado. Nadie había roto la burbuja. Incluso los sobres aparecían sin aviso. Ese ruido me heló la sangre. Arcos levantó la cabeza y gruñó suave. No ladró. Solo se tensó. Me acerqué lentamente a la puerta. Miré por la rendija. Era él. Elías. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en la madera. Tenía el pelo más corto, un poco de barba. Los ojos igual de oscuros, igual de inquietos. No se movía. Abrí. «Hola», dijo con una voz tan baja que apenas la escuché. Pensé que me cerrarías la puerta. No supe qué decir. Estaba ahí. El que había desaparecido. El que nunca explicó. El que yo no había dejado de buscar en todos los silencios. «¿Qué haces aquí?», logré decir, pero no sonaba enfadado, solo confundido. Él bajó la mirada. Hizo una pausa. Tenía que saber si habías llegado hasta el final. No todos lo hacen. ¿El final de qué? Elías alzó los ojos, y algo se rompió en su expresión. No era arrogante ni distante, era vulnerable. Del laberinto, del ruido, de todo eso que te hacía olvidar quién eras. Arcos se levantó, fue hasta él y le lamió la mano. Yo me quedé quieto. El mundo, por un segundo, se detuvo. No entendía nada, pero tampoco necesitaba entenderlo todo. Él estaba ahí. Y algo, en lo profundo de mí, sabía que no había vuelto solo para decir hola.
Durante varios segundos, ninguno de los dos dijo nada. Elías seguía ahí, quieto, como si dudara de su propio valor para estar frente a mí. Arcos, como si supiera que era mejor callar, se tumbó entre nosotros con la cabeza apoyada en sus patas, observando. El silencio era espeso, tenso, como una cuerda estirada al límite que en cualquier momento podía romperse o aflojarse. ¿Vas a entrar?, pregunté finalmente, sin poder esconder que temblaba por dentro. Elías no respondió. Caminó despacio hacia el interior y cerré la puerta tras él. Se quedó mirando la cabaña como si intentara comprender qué había pasado en ella, como si sus paredes pudieran explicarle en qué me había convertido. Yo lo observaba, a medias entre el rencor y la necesidad urgente de volver a tenerlo cerca. Me pregunté, sin querer, si alguna vez había dejado de necesitarlo. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome?, pregunté con la voz algo más firme de lo que esperaba. Él se giró hacia mí. Tenía los ojos cargados, como si llevara semanas sin dormir. No te seguí desde el principio. Solo supe que estabas aquí cuando tú ya habías empezado a cambiar. Me avisaron de que habías decidido quedarte. Y entonces supe que tenía que venir. ¿Quién te avisó? ¿Quién está detrás de todo esto? No importa ahora, murmuró. No es una persona, no como crees. Pero sí fui parte del inicio. Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Parte? ¿Qué parte? Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina con los dedos. Fui yo quien puso la primera foto en el sobre. La del primer día. Yo sabía que solo te quedarías si lo creías en peligro. Porque tú no te das tiempo, si no es por alguien más. Siempre has sido así. Tan fiel, tan protector, tan agotado. No pude evitar retroceder un paso. ¿Entonces todo esto fue un montaje tuyo? ¿Un plan raro para qué? ¿Para observarme desde lejos? ¿Manipularme? No, respondió rápidamente. No todo. No estoy detrás de las cartas. Solo de que llegaras aquí. De que tuvieras el espacio. Y sí, fui yo quien pidió que Arcos regresara ese día. Porque necesitabas un respiro, algo real. Y también porque yo necesitaba verte de nuevo. Me dejé caer en la silla más cercana. Arcos levantó la cabeza, pero no se movió. Elías dio unos pasos. Se detuvo a poca distancia. Sentí su presencia como una oleada. Era el mismo de siempre, pero algo en él se había resquebrajado. Su voz sonaba más suave, como si le costara sostener su propio peso. ¿Por qué te fuiste?, le pregunté. ¿Por qué no me dijiste nada? Un mensaje absurdo y ya está. Y luego años sin saber de ti. Porque tenía miedo, dijo sin rodeos. Porque me estaba enamorando de ti y no sabía cómo vivir con eso. El aire se volvió denso. Las palabras se quedaron flotando entre nosotros, golpeando paredes invisibles. ¿Y eso te pareció suficiente para desaparecer? No sabía quién era, no sabía qué sentía. Pensaba que era una fase, una dependencia rara. Creí que si me alejaba, si rompía el vínculo, tal vez podrías seguir sin mí. Tal vez yo también podría hacerlo. Me levanté, sin poder soportar estar quieto. ¿Y pudiste? Elías bajó la mirada. Asintió primero y luego negó, una contradicción visible, dolorosa. Intenté rehacer mi vida. Salí con otras personas, me mudé, cambié de trabajo. Pero tú no desaparecías. Te soñaba, escuchaba tu risa en otras voces. Cada vez que veía a alguien caminar con un perro, buscaba tu cara entre la multitud. Y un día entendí que eso no iba a cambiar. Me giré hacia él, sintiendo que algo dentro de mí se abría, como una herida vieja que empieza a doler otra vez. ¿Y por eso volviste? ¿Por una especie de nostalgia mal curada? Volví porque entendí que si quería seguir adelante con mi vida, tenía que dejar de huir de ti, susurró. Porque no me enamoré de ti por accidente. Fue lento, silencioso, inevitable. Y me odié por no decírtelo. Me odié por no haber tenido el valor de quedarme. Volvió a acercarse. Esta vez no retrocedí. ¿Y ahora qué?,
Le pregunté sin apartar la mirada. ¿Ahora vienes a pedirme qué? ¿Que lo olvidemos todo? ¿Que volvamos a empezar? Elías suspiró, cargado de una sinceridad que no recordaba en él. No vengo a pedirte nada. Solo quiero decirte que aún te quiero, que lo supe cuando te fuiste, que lo confirmé al verte en esas fotos, respirando por fin, y que si me dejas me quedo. No como antes. No como el cobarde que fui. Me quedo si tú quieres. Pero solo si tú también. No terminó la frase. Tal vez porque no hacía falta. Yo tenía 1000 preguntas. 1000 reproches. Pero también tenía algo que no esperaba. Esa parte de mí que se había ido apagando durante los años y que ahora, frente a él, encendía una chispa. Me acerqué a la mesa y tomé la libreta donde llevaba días escribiendo. Arranqué una hoja y escribí una frase rápida, torpe. La doblé y se la tendí. Elías la desdobló, leyó en silencio. «Aún estás a tiempo». Levantó los ojos. Y en ellos vi algo que no esperaba. Alivio. Genuino, profundo. No dijimos más. Nos sentamos junto al fuego, con Arcos a nuestros pies. Afuera, la lluvia empezaba a caer, suave, sobre el tejado. Dentro, solo el crepitar de la madera. Y la certeza de que las cosas que realmente importan siempre encuentran la forma de volver, aunque tarden, aunque duelan, aunque uno se haya perdido 1000 veces por el camino. Los últimos días en la cabaña fueron una mezcla de ternura inesperada y descubrimientos silenciosos. No hubo grandes confesiones ni promesas huecas, solo gestos, pequeños, profundos. Elías empezó a mostrarme, con una delicadeza que no recordaba en nadie, lo que significaba ser querido sin condiciones, y eso me desarmó por completo. El día 14 amaneció con sol tras una noche de lluvia. La tierra olía a limpio, a barro recién removido, a vida. Elías se había despertado antes y preparaba café en la cocina diminuta, mientras Arcos, fiel a su estilo, ya le pedía trozos de pan como si lo conociera de toda la vida. Lo observé desde la cama, en silencio, sintiendo algo que me costaba identificar. Paz. «Hoy deberíamos quedarnos sin hacer nada», me dijo Elías, dándose la vuelta con 2 tazas en la mano. Literalmente nada. Solo mirar el mar. Respirar. Ser. Me reí, aunque no supe muy bien por qué. ¿Ser qué? «Ser nosotros», respondió con una sonrisa tranquila. Nos sentamos en el porche, con las tazas humeando entre los dedos. Y ahí, entre tragos de café y miradas que decían más que cualquier palabra, entendí algo. Nunca me había sentido así con nadie. Nunca había sentido que podía simplemente estar, sin tener que demostrar nada, sin tener que ser útil, fuerte, el que resuelve, solo estar, y que eso fuera suficiente. Durante el desayuno, Elías sacó una caja pequeña de su mochila. Al abrirla, encontré una vieja cámara de fotos. Analógica. De esas que ya nadie usa, con carretes de 36. Me miró con una expresión seria, casi solemne. «Es para que empieces a guardar lo que realmente importa. Lo que no se mide por resultados. Lo que no puedes enviar por correo o justificar con una factura. Imágenes tuyas, de tu vida, de ti contigo». Me quedé en silencio. Acaricié la cámara como si fuera algo sagrado. Luego lo miré a los ojos, y él me sostuvo la mirada sin pestañear. «No tienes que devolvérmela nunca, es tuya». Ese día sacamos fotos de todo, de los arbustos que rodeaban la cabaña, del perfil de Arcos al viento, de nuestras manos rozándose apenas. Cuando cayó la tarde, hicimos pan casero con una receta improvisada. Reímos con la masa pegándose a los dedos y luego dormimos abrazados, por primera vez. Fue suave, sin urgencias. Fue cálido. Y fue más íntimo que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Al volver a la ciudad, no volví a ser el mismo. Pero no porque algo hubiera cambiado mágicamente, sino porque decidí que nada, ni nadie, volvería a tener el poder de desdibujarme. La primera prueba fue en el trabajo. En cuanto encendí el móvil,
Los correos me llovieron como granizo. El tono era seco, urgente. Necesitamos una respuesta inmediata. Reincorporación urgente. Tu ausencia ha generado retrasos en el calendario. Antes, esos mensajes me habrían hecho sudar frío. Habría pedido disculpas, asumido culpas que no eran mías, compensado con horas extra. Pero esta vez escribí algo breve. He decidido no retomar el proyecto. No estoy disponible. Gracias por la comprensión. Nada más. Ninguna excusa. Ninguna justificación. Y lo sorprendente fue esto. El mundo no se cayó. Me llamaron. Intentaron convencerme. Incluso vinieron con ofertas tentadoras. Pero mi decisión ya estaba tomada. Puse límites. Firmes, claros. Por primera vez, entendí que decir que no me hacía menos valioso. Me hacía libre. Con mi familia fue más difícil. Mi madre, acostumbrada a apoyarse en mí para cada mínima decisión, me recibió con un «menos mal que volviste, tengo que hablar contigo sobre el seguro de la casa». Me tensé al instante, pero esta vez no fingí una sonrisa. «Mamá», le dije sin rodeos, «ya no puedo con eso, tendrás que encargarte tú, o pedirle ayuda a Nael». Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Nael? ¿Pero si ese chico no sabe ni leer un contrato?» «Pues tendrá que aprender», le dije, igual que yo aprendí cuando nadie me lo explicó. No discutimos, no le grité, solo lo dije, y me fui. Me sentí liviano, como si me quitara un abrigo húmedo que llevaba años pegado al cuerpo. Con Nael fue diferente. Me llamó al día siguiente. Quería saber si realmente no iba a ayudarlo con una multa que le había llegado. «No, Nael, esta vez no», le dije. «Me cansé de sacarte siempre del barro. Ya es tu turno». Colgó sin decir adiós, y lo acepté. Porque si había algo que por fin comprendía, era esto. El afecto no se demuestra sacrificándose siempre por los demás. A veces, querer bien es también soltar. Con Elías todo fue poco a poco. No nos mudamos juntos ni fingimos que habíamos olvidado el pasado, pero sí compartíamos algo distinto, algo sano. Él no me necesitaba para salvarlo, ni yo a él. Éramos dos personas completas, eligiéndose desde la tranquilidad, no desde la carencia. Un día me sorprendió con una caja de acuarelas. «Para cuando no te apetezca hablar, pero quieras decir algo», me dijo. Y yo entendí exactamente lo que quería decir. Había empezado a pintar de forma torpe, como jugando, y en ese juego descubrí otra voz mía que había estado callada mucho tiempo. Otra tarde, sin previo aviso, me llevó a ver una casa pequeña junto al mar. No era nuestra, solo una idea. Pero la simple posibilidad de imaginar algo juntos me hizo sonreír por dentro. Y así, sin grandes declaraciones, me descubrí feliz. No eufórico, no exitoso, no el mejor hijo o empleado. Solo feliz. Porque había aprendido a habitar mi vida sin cargarla de los demás. Una tarde, mientras caminábamos por el paseo de piedra con arcos, Elías me tomó la mano en silencio. Yo apretaba la correa con la otra, con el viento de la costa empujando fuerte, como si nos animara a avanzar. Me miró con esa expresión suya que mezcla ironía y ternura. «¿Ves? El cielo no se derrumbó sin ti». Me reí, porque era verdad. Todo seguía girando, incluso cuando dejé de empujar. Y ahora, por fin, yo también.